Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor académica, gubernamental y sustentable a través del diálogo participativo. La economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, producimos y consumimos. Los 3 principios de este modelo son eliminar residuos, contaminación, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Gracias por escucharnos y vernos. Bienvenidos a un episodio más de Comunidad Sostenible. Yo soy Laura y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Platícanos, Kat, ¿de quién estamos hablando? Muchas gracias, pues bienvenidos, yo soy Kat y hoy tenemos invitado especial a Ricardo Javier Torres Hernández. Es un reconocido profesional del medio ambiente de Querétaro, cuenta con una formación en Ingeniería Química Ambiental y una maestría en Ciencias Ambientales. Actualmente se desempeña como subsecretario del Medio Ambiente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la CDSU. Subsecretario, bienvenido. Platícanos. Muchas gracias. Platícanos cómo decidió hacer una carrera en temas ambientales. Qué buena pregunta. No es lo que vi ahí. Muy bien, pues mira, la vocación ambiental en mi caso particular, me considero una persona muy afortunada porque nació, fíjate, en 1992. Cuando fue la cumbre de Río de Janeiro se publicitó mucho a través de diferentes medios de comunicación de entonces y mi mamá me regaló un libro que se llamaba Salvamos la Tierra, de Jonathan Porritt. Ese libro aún lo conservo en mi oficina y bueno, hay otra situación. Yo nací en la Ciudad de México y llegué a vivir a Tequisquiapan en el año de 1988 y aprendí a apreciar muy bien la calidad de vida de vivir en una ciudad, en una gran urbe que entonces tenía muy altos niveles de contaminación, a llegar a vivir a la provincia rodeado de un entorno natural. Sí, claro. Entonces, con ese antecedente más esta lectura en donde de alguna manera cuando tenía yo 12 años pude revisar muy específicamente cuáles eran los retos que la humanidad enfrentaba hacia los siguientes años, nació una vocación muy particular en mí de querer dedicarme precisamente a los temas ambientales, a reducir la contaminación ambiental, a cuidar los recursos naturales. Y a partir de ahí, cualquier trabajo que tuviéramos que presentar en la escuela o que estuviera relacionado, siempre lo hacía al respecto del manejo de los residuos, del cuidado de la biodiversidad, del cuidado de los recursos hídricos que tenemos. Y afortunadamente, cuando yo tenía 16 años, se creó esta carrera en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces fui de las primeras generaciones, no la primera, pero fui de las primeras generaciones que tuvimos la oportunidad de participar en una formación dirigida particularmente hacia el sector ambiental. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues justamente pues el subsecretario es un especialista en temas ambientales y también en temas de economía circular. Entonces, pues queremos platicar un poquito con usted acerca de eso, subsecretario, y nos gustaría muchísimo que nos platicara un poco acerca de la economía circular y por qué está teniendo una importancia tan grande en el estado de Querétaro, que evidentemente va más allá de un concepto, ¿no? Sí, mira, la economía circular está basada en diversos conceptos que no son nuevos, pero eran muy ingenieriles, ¿no? Okay. Desde hace ya algunas décadas, nosotros habíamos participado en programas o en proyectos relacionados con la eficiencia energética, la eficiencia del uso de recursos, dábamos talleres a las empresas para hacer un ecobalance en sus procesos, para hacer un diagrama de flujo de sus materiales. Trabajábamos con ellos un poco de ecodiseño, orientado precisamente, pero entonces se le llamaba producción más limpia, ¿no? Sí. Y cuando tú hablas de producción más limpia, y luego se le llamó ecoeficiencia y luego se le llamó simbiosis industrial. Y todos estos conceptos son muy ingenieriles. Claro. Entonces teníamos a los ingenieros preocupados por el tema ambiental, de un lado generando todo este conocimiento, pero no comunicábamos del mismo modo, por ejemplo, con los financieros o con los administrativos, porque estábamos hablando de cuestiones primordialmente
ingenieriles, Ok. ¿no? De ingeniería ambiental en estricto sentido. Entonces, hace como unos 10 años se empieza a acuñar de forma más acertada y de forma, ya digamos, más importante el concepto de economía circular. Y Ok. desde mi punto de vista, es un concepto tan poderoso que ha podido unificar los criterios y las visiones de los Ujú. financieros, de la gente de los negocios y Ujú. de la gente preocupada por el medio Ok. ambiente. Y ha logrado romper desde mi punto de vista una barrera, en cierto modo, no totalmente, entre privilegiar la conservación a privilegiar el desarrollo económico. Ujú. Hoy, Ok. con un concepto como este, lo que se está buscando, y ese es un modelo que Querétaro adoptó hace más de 25 años, Ujú. en donde la protección de los recursos naturales y del medio ambiente signifique un elemento de competitividad para las empresas. Ok. Es decir, Sí, claro. que sean empresas más valiosas, que tengan mejores desempeños en los mercados, precisamente por tener un mayor cuidado de los recursos naturales, de los materiales Ujú. y de todo lo que abarca la gran sombrilla de la economía circular. De alguna manera viene a romper un paradigma o una dicotomía en donde decía, si desarrollo económicamente, afecto los recursos naturales, o si cuido mis recursos naturales, Ujú. entonces estoy destinado Claro. a no desarrollarme económicamente, Entiendo. considerando que la pobreza es la que más contamina, porque no, Ujú. tú podrás tener conciencia, pero si no tienes hoy, vas a buscar de donde Ah, sea. claro. Sí, Y claro. los mejores niveles de vida y los mejores niveles de desarrollo Ujú. suelen ser actualmente los que mejor protegen sus recursos naturales. Sí, Y ese es claro. precisamente el enfoque de la economía circular, en donde todos unidos trabajemos en un esquema de desarrollo que no sea lineal, pero que permita continuar el desarrollo y que además es más equitativo. Y si quieren un poquito más adelante les platico por qué. Ok. Ok. Subsecretario, usted ahorita dice que este es un modelo que, si bien, digamos, en la parte normativa es un poco más reciente aquí en Querétaro, usted nos comenta que en Querétaro ya existía desde hace 20 años, dijo. 25. 25 Las años. bases, las bases. Ok. ¿En qué consiste esto? Sí, como les decía, las bases, la economía circular es un concepto que abarca muchos temas. Ujú. Así Las bases de la economía circular no son nuevas. Ok. Las bases de la economía circular son sí. el ecodiseño, la ecoeficiencia, la producción más limpia, Ok. Ok. la simbiosis industrial, y estos son conceptos que ya existían, Sí. ¿no? Con el término de economía circular, lo que terminamos haciendo es que en lugar de que lo hagas individualmente al interior de tu organización empresarial, en donde Ujú. puedes mejorar mucho el desempeño ambiental de tu organización, Ujú. en lugar de hacerlo así, lo haces en conjunto y entonces los residuos de uno terminan siendo las materias primas del Del otro. otro, claro. Pero precisamente a través de la implementación, o la base es la implementación de estos conceptos que les manejaba anteriormente. Entonces, si bien los conceptos no son nuevos, Ujú. las bases no son nuevas, el concepto integrador sí lo es. Sí. Así es. Y por eso la legislación, en ese sentido, es novedosa también. Muy Ok, bien. muy bien, subsecretario. ¿Y en qué consiste esta transición? O sea, ¿cómo involucra a empresas, a gobierno y a personas que están interesadas en temas de economía circular? ¿Cómo funciona? Perfecto. Ujú. Mira, el tema, la economía circular, como les platicaba hace un ratito, es un concepto que viene a basar la base de la riqueza no en los recursos naturales, Ok. sino en el talento de las personas y en el diseño de los productos que consumimos. Ok. De tal manera que los materiales que ya se extrajeron de la naturaleza puedan permanecer dando vueltas la mayor parte del tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que en el modelo lineal, el que es dueño de los recursos ya lleva de gane en tener una mejor posición económica, Ujú. pero el talento no se puede adueñar. Claro. Entonces, va a ocasionar, desde mi punto de vista, una distribución mejor de la riqueza, porque va a estar basada
en el talento y la innovación. La base de la economía circular no es la explotación de recursos, sino es la innovación desde mi punto de vista. Esa es la base más sólida de la economía circular. Ok. Tú no puedes lograr que los materiales, cualquiera que te imagines, puedan permanecer continuamente, porque ya el objetivo al momento en que diseñas un material para construir un producto no es solo que el material cumpla con el objetivo del producto, sino que te asegures que ese material, al terminar esa vida útil, pueda tener otras actividades o pueda tener reintegrarse nuevamente. Ok, muy bien. Entonces, pues definitivamente será una estrategia más distributiva, más equitativa y más orientada a las personas que a los recursos. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, y hablando todavía de economía circular, pues sabemos que Querétaro ha sido un estado pionero en este tema principalmente. Y sobre todo Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues se ha destacado, ¿no? En estos temas yo he visto varias notas donde pues se habla de estas estrategias que se están implementando desde ya. Entonces, queríamos saber, subsecretario, ¿por qué Querétaro tiene tanto interés y está dedicando tantos esfuerzos hacia este modelo y que se ha implementado, pues yo diría que con urgencia? ¿Por qué le han dado tanto ese valor? Mira, hay varios antecedentes. Como yo les decía hace rato, Querétaro escogió este modelo integrador de competitividad a través del cuidado de los recursos en 1999. Okay. Casi 25 años cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y como ustedes saben, en la CDSU tiene 2 subsecretarías, la del Medio Ambiente, que es donde yo me integro, y la del Desarrollo Económico. Y ambas subsecretarías tienen el mismo peso. El ingeniero Marco del Prete, que ya han dado por aquí, es el secretario de Desarrollo Sustentable, que tiene las 2 obligaciones. Pero esta obligación, digo que mi enfoque es más sobre los temas ambientales, nuestra obligación también es, al ser parte de una secretaría como esta, es promover también el desarrollo de las personas, de la economía. Con este modelo, Querétaro fue reconocida a principios de este año como la segunda entidad con mayor complejidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que la diversidad de sectores que componen la economía queretana es muy rica. Por un lado tenemos un sector inmobiliario, un sector de la construcción, un sector industrial, y en el sector industrial además está muy diversificada. Tenemos alimentos, aeronáutica, autopartes, ¿sí? Tenemos un turismo bullante, hemos sido reconocidos también en materia de turismo durante años por ser un sitio de atracción no playero muy importante en el país, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera en Querétaro no existe una actividad económica preponderante o predominante. Esto facilita mucho que se puedan implementar esquemas de economía circular. ¿Por qué? Porque al tratar de modificar de un modelo lineal con una cierta tendencia e irrumpir a través de la legislación, de la normatividad y de la regularidad y de la regulación ambiental para incentivar los modelos de economía circular, al principio puede generar algo de desequilibrio, pero al ser tan sólida la economía de Querétaro, esto resulta ser un elemento de competitividad en muy corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta visión que hemos venido compartiendo? Porque es un proceso. Lo que se ve, la legislación, etcétera, no es sino el resultado de un proceso de muchos años en donde los queretanos hemos decidido ir por esa vía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues poner en ley los principales conceptos de la economía circular para favorecer la competitividad de las empresas que han tenido a bien decidir instalarse en Querétaro. Ok. Ustedes obviamente regulan esas empresas, ¿no? Ustedes les dan como los lineamientos que deben seguir para entrar como dentro de este parámetro ambiental, ¿no? O sea, para que ellos puedan venir, invertir y adicional a eso puedan alinearse a los conceptos que Querétaro quiere a nivel ambiental, ¿no? Eso es lo que entendemos. Sí, y de alguna forma, mira, nosotros regulamos, pero también promovemos en la CDSU.
Soy, por ejemplo, cuando una empresa se acerca, hace poquito atendimos una empresa que nos decía el grupo de inversionistas que venía del extranjero. Hoy uno de los principales temas que en lo global en nuestra empresa nos preocupa es que cuando hoy queremos contratar jóvenes, los jóvenes lo primero que nos preguntan es ¿cómo estás en temas de sustentabilidad? Porque yo, como joven, me quiero contratar con una empresa que sea responsable en materia ambiental, porque yo sí voy a estar en el futuro. Claro. La empresa no sé. Entonces, a las empresas les viene muy bien que cuando llegan a tocar la puerta, en Querétaro lo primero que encuentran es una regulación muy sólida en materia de economía circular, porque sienten que los esfuerzos que han implementado en otras latitudes respecto de elevar el nivel de competitividad de la empresa a través de la economía circular, en Querétaro les va a servir para asentarse también de manera adecuada. ¿Sí? Y para gestionar sus recursos y para como organización crecer. Como les digo, al final, las empresas que ven por el tema ambiental en los diferentes elementos, en los diferentes rubros, hoy día terminan siendo empresas más valiosas. Claro. ¿Por qué? Porque están viendo cómo van a sobrevivir a los diferentes retos que vamos a tener en las siguientes décadas respecto del tema ambiental. Entonces, de alguna manera, sí regulamos, pero esa regulación va muy acompañada con las empresas respecto de las metas que ellos mismos tienen, de las posibilidades y la tecnología que ellos ya están implementando. Y al final de cuentas, como lo dice mi jefe el secretario, ese es el tipo de empresas que estamos interesados también en atraer. Okay. Y ahorita que nos comenta como de este acompañamiento hacia las empresas por parte de Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿cuáles son otras estrategias que abonen al cumplimiento de estos objetivos y que puedan estar dirigidos a lo mejor a otros sectores, ¿no? Como la parte de la ciudadanía o qué otras estrategias tienen en esta materia? Mira, afortunadamente en Querétaro hemos recibido un acompañamiento muy sólido desde la sociedad civil. La Secretaría es parte de una organización Cross Circular en donde participan actores sociales y económicos muy importantes en el Estado y que están plenamente convencidos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos cuando se empezó a promover la ley de economía circular en Querétaro respecto del sector industrial había muchas dudas sobre cómo iba a ser la implementación y que esta implementación se diera de manera correcta. Entonces tuvimos muchas llamadas de diferentes organizaciones empresariales respecto de lo que estábamos poniendo en la legislación. El acompañamiento de diferentes cámaras, organizaciones de la sociedad civil, academia, que también ha sido parte de Cross Circular, fue elemental para poder conseguir que la ley se entendiera y se aceptara con el más puro sentido que tiene, que es el de la responsabilidad extendida del productor, pero bien implementada. Entonces, buscamos mecanismos, nos sentamos con las empresas, pero lo hicimos acompañados de sociedad civil. Y es que es el único camino. Si no tenemos soporte social, si no tenemos respaldo social de estas iniciativas, difícilmente se van a poder dar, porque es un tema hasta cierto punto complejo. Y si desde la autoridad y desde la Secretaría no mandamos la señal adecuada respecto de cuál es el camino que van a seguir, no se avanza. Muy bien. Y subsecretario, por ejemplo, hablando ahorita decía que ustedes se acercan, ¿no? Con una parte de la sociedad civil para ver este tipo de situaciones. ¿Qué otras problemáticas atiende la Secretaría? O sea, ahorita nos habló del tema industrial, ¿no? Pero ¿en qué otra parte entra la economía circular o qué abarca la economía circular? Abarca todo. Al relacionarse con los materiales, con la propia economía, pues la economía circular abarca prácticamente todos los sectores de la sociedad. El uso del agua, el uso de los recursos, la reducción. Y ahora estamos, por ejemplo, hemos tenido también pláticas con los municipios respecto de iniciativas de economía circular que se pueden implementar también a nivel muy ciudadano, ¿no? Respecto de la gestión de los residuos,
de cómo están organizados en los municipios y de cómo darle ese valor agregado a lo que Querétaro ya tiene fama de venir trabajando bien y gestionando bien durante mucho tiempo. Entonces, estamos haciendo, como les decía al inicio, estamos haciendo un montón de alianzas, porque solo es a través de las alianzas en donde cuando recibimos la información adecuada en la Secretaría, diseñamos una política pública que está mejor orientada y que ha involucrado diferentes visiones. Okay. Y eso nos permite que en una misma ley, en un mismo reglamento, pueda haber cabida a un sinnúmero de actividades, tanto empresariales o económicas más sencillas, que atiendan a estos principios de la economía circular. Y es por eso que hace ratito les decía que para mí el concepto de economía circular es tan poderoso, porque no solamente unió a los conservacionistas con los empresarios, o está uniendo, sino también a los diferentes niveles y bases de la sociedad. Exacto. Que cabe en todas las actividades económicas y del hogar que podamos tener, porque la recuperación de los materiales y la reinserción de los mismos en un nuevo ciclo de valor, por supuesto que tiene que ver con las leyes y con todos los elementos que pongamos desde la política, pero también, y por supuesto, tiene que ver con la conciencia y con el apoyo de todos los ciudadanos. Sí, claro. Por más que tengamos una buena política, si el ciudadano no está convencido hoy más que nunca, el ciudadano necesita verse muy convencido respecto de una iniciativa para poder seguirla. Y creo que la economía circular, sin lugar a dudas, tiene esas cualidades y esas características. Sí, definitivamente. Ok. Y bueno, otra cosa que surge aquí como duda es ¿qué es lo que se pretende lograr a través de la implementación de estas estrategias? O sea, ¿de qué manera se pretende ver cambios en la sociedad o reducción en la contaminación? ¿Cuáles son esas metas u objetivos que se tienen a partir de estas estrategias? Mira, el tema de las metas en el tema ambiental están bien diseñadas a partir de los diferentes instrumentos que hemos creado. Y la economía circular es un paraguas que puede abarcar un sinnúmero de actividades. En la Secretaría nosotros diseñamos programas de residuos, programa de acción climática, programa de gestión de la calidad del aire. ¿Sí? En el Plan Estatal de Desarrollo establecemos metas muy específicas y retos, ¿sí? Por ejemplo, en materia de descarbonización tenemos el objetivo de reducir el 27% de las emisiones al 2030 y el 67% de las emisiones al 2050. ¿Sí? Okay. Entonces las metas tienen que ser congruentes en los diferentes sectores. Sí, claro. Si tú me hablas de biodiversidad, entonces yo te diría, la meta es regenerar 1,000 hectáreas por año de bosque degradado. ¿Sí? Y si tú me hablas en términos de residuos, pues es reducir, independientemente del crecimiento económico y demográfico que pueda tener Querétaro, una proporción equivalente a las metas climáticas y a las metas de biodiversidad respecto del sector, porque son indivisibles, ¿no? Entonces, todo el tema y el sistema de metas ambientales está bien establecido a partir de la planeación estatal. ¿Sí? Okay. Y en lo que estamos enfocados ahora es en construir los instrumentos, primero que nos permitan monitorear esas metas y segundo los instrumentos que favorezcan estos propósitos respecto de las metas en específico. También considerando lo siguiente. Sí, claro. En materia de economía circular es muy importante considerar que Querétaro no es un ciclo cerrado. La mayor parte de las materias primas de la economía queretana no provienen de los recursos naturales del Estado. Se importan o de otras partes del Estado o de otros países. Claro. ¿Sí? Todo el sector industrial importa piezas, instrumentos y materias primas, de tal manera que esto es un tema global. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son dos cosas muy básicas. Poner los elementos y los instrumentos económicos, normativos, regulatorios y sociales para encaminar esta fuerza de economía circular que sea un motor de proyectos y que sea un motor de actividades. Y por otro lado,
ir generando un esquema subnacional viable que permita ser ejemplo de Claro. otras regiones. Sí, Porque claro. también hoy el tema ambiental se tiene que gestar de abajo hacia arriba, Ujú. en Ok. esquemas de abajo hacia arriba, en donde estas iniciativas puedan ser tomadas también como ejemplo en otros lugares del país o en otros lugares del mundo, Como referencia, ¿no? como referencia respecto de cómo sí es posible generar un consenso entre los sectores y una normatividad que Claro. opere y que no se convierta en un papel o una letra muerta. Ujú. Claro. Sí, aunque también supongo que dependerá mucho también de los contextos, ¿no? En cada situación, seguramente esto servirá como las bases, pero se tendrá que adaptar a cada espacio, ¿no? Y algo que decía usted hace ratito que me pareció muy interesante y que me gustaría que nos explicara un poquito más acerca de cómo el sector de las personas más vulnerables, era un poquito así, contaminaba más o... Sí, Ajá, mira, cuando tú dependes exclusivamente de los recursos naturales, Ujú. tienes que abastecer primero tu necesidad, ok. Ujú. ¿sí? Pero cuando eres parte de una sociedad que colabora y resuelves tus necesidades básicas, al menos las más básicas, Ujú. puedes empezar a tener conciencia ambiental. Pero Ok, un sector que no ha resuelto las Claro. necesidades más básicas, Ujú. pues primero sí, buscará alimentarlas, sí, sí, ¿no? sí, Claro. Y entonces es ok, cuando puede venir una degradación de los recursos naturales, ok, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito primero, antes de ser consciente, necesito primero resolver mi necesidad más básica, ujú. Ujú. ¿sí? Sí, esto, ajá, me recordó mucho a un ejemplo que, bueno, yo había visto en un documental acerca de la India, que tienen la tercera o cuarta reserva de carbón más grande de todo el mundo y que también tienen una población bastante alta que no cuenta con electricidad, ¿no? Por ejemplo, con el acceso a la electricidad. Entonces ellos hablaban de que necesitaban primero satisfacer esa necesidad básica a costa de Ujú. lo que fuera, ¿no? O sea, y Ujú. seguramente iba a ser a base del carbón y eso pues tendría un impacto enorme a nivel global. Entonces, pues justamente aquí es donde entra esta discusión un poco entre seguramente ellos o su gobierno también busca transitar hacia estos modelos más sustentables, pero tienen una necesidad mucho más grande que pues habrá que ver cómo resolverla, ¿no? Sí, Ujú. sí, por eso desde mi punto de vista es acertada el concepto y el modo en el que Querétaro ha abordado el tema, en donde los dos temas se potencializan y, Claro. y un tema empuja al otro. Ok. Sí, yo conservar los recursos y ser más eficiente incrementa Ujú. tu competitividad y hay más desarrollo. Hay más desarrollo Ujú, y puedes invertir más Ujú. en conservar tus recursos e ujú. Claro. incrementar tu eficiencia. Y Ujú, así Ujú. mutuamente se van colaborando. ajá. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser como estos programas de compensación que se están impulsando a través de CDSU, donde yo estaba viendo que, por ejemplo, en la sierra se puede pagar por servicios ecosistémicos a partir de espacios que ellos tienen y pues por otra parte cubrir esta compensación de carbono, ¿no? Que son un poco los votos. Exacto, Ajá. exacto. Es lo que estamos Este nosotros trabajo. diseñando, ese tipo de iniciativas Ujú. públicas en donde conversamos con las empresas, conversamos con los Ujú. propietarios de los bosques, Ujú, atendemos las necesidades de ambos y Ujú. hicimos match a través de un novedoso instrumento económico en base a un impuesto. ujú. Entonces, Ujú. Así es. justo es la manera en la que el desarrollo empuja la conservación. Ujú. Claro. Muy bien. Sí, claro. Y por último, subsecretaria, nos gustaría saber cómo la sociedad civil puede involucrarse en estas acciones que está haciendo la Secretaría para que no sean acciones aisladas, ¿no? O sea, cómo la sociedad puede, evidentemente ustedes están haciéndolo muy bien con la industria, pero también la sociedad civil, como dices, es un pilar base para que todo esto circule, ¿no? Y se lleve de manera adecuada, ¿no? Somos parte de. Sí, sí, como les decía, el valor de todo esto es tener respaldo social, Sí, claro. porque son apuestas atrevidas que hemos ido tejiendo con mucha cautela y de alguna manera
nos ha resultado. Entonces, ahorita estamos trabajando mucho a través de Cross Circular, que es una asociación ciudadana en donde en tema de economía circular los ciudadanos tenemos grandes oportunidades. Separar los residuos, ¿sí? Buscar el aprovechamiento comunitario de estos residuos, una buena separación, 3 botes, materiales recuperables, materiales orgánicos y todo lo demás, ¿sí? Buscar la valorización de nuestros materiales a través de organizaciones comunitarias. Es como punto número 1. Punto número 2, en materia energética. Reducir nuestro consumo en materia de agua. Reducir nuestro consumo de agua. ¿Sí? Querétaro tiene un consumo de 200 litros por habitante, pero creo que en otras latitudes andan sobre 100, sin perder calidad de vida. Y es nada más a través del uso de la tecnología, en instrumentos ahorradores, etcétera, en materia de agua. Y en materia de energía hay una oportunidad súper impresionante. Y hay 2 modos a manera mía de ver. El primero es los que estén en el sector que convenga, paneles solares. Hay un sector de la población al que le es muy rentable poner paneles solares en su techo. Y a los que no, buscar espacios y esquemas de eficiencia energética. Balancear cargas en la vivienda, reducir consumo, cambiar bombillas, equipos eléctricos, estrategias que nos pueden ayudar a reducir el consumo de energía. Básicamente es como la sociedad se puede integrar. Ok, muy bien. Y bueno, no me gustaría que terminara esta entrevista sin preguntarle, subsecretario, bueno, no sé si conoce un poquito acerca de la Agenda 2030, supongo que sí. Y bueno, ya estamos a unos muy pocos años de que se cumpla el plazo, ¿no? De que pues establezca este mecanismo que se propuso en aquel 2015. Y me gustaría saber su opinión acerca de qué tan alentador es el panorama para los pocos años que nos quedan y para los objetivos tan ambiciosos que se propusieron en aquella ocasión, que seguramente pues lo hicieron de manera prioritaria y dijeron, bueno, tenemos 15 años para implementarlo en nuestras naciones, pero yo creo que todavía estamos un poquito en rezago en ese sentido, o sea, a nivel general, ¿no? A nivel nacional, a nivel global, incluso me atrevería a decir, pero me gustaría saber usted qué piensa, qué tal vamos, qué tan esperanzador o desesperanzador ha sido este camino. Mira, yo soy un optimista nato. Ok. Y he dedicado y he trabajado a lo largo de ya de muchos años en el sector ambiental con la firme convicción de que la humanidad lo vamos a lograr. Así de simple. Desde esa vez que vi el libro que les platicaba de Salvemos la Tierra, yo siempre lo percibí como un tema en el que lo vamos a lograr. Y un mexicano nos dio el más claro ejemplo, Mario Molina Pasquel. Él recibió, como ustedes saben, el Premio Nobel por haber identificado una problemática con el ozono estratosférico, ¿sí? Y se creó, a partir de su investigación y de su activismo, un protocolo que logró resolver uno de los grandes problemas ambientales más graves que en los 80s tenía la humanidad. Entonces, al final, yo siempre he tratado de llevar la propuesta ambiental a través de mecanismos innovadores que involucren a la gente. Más que ponerme un tablero de indicadores y de ir revisando si vamos cumpliendo, si no vamos cumpliendo, creo que la meta está en involucrar a las personas en los esquemas de conservación y en los esquemas de desarrollo justo y equitativo. En medida que hagamos eso, vamos a ser exitosos. Si los gobiernos o cualquier organización pretende ser el líder o el impulsor de una estrategia de ese tamaño, siempre se va a quedar corto. Hay que ser humildes respecto
de la posibilidad del impacto que tenemos desde la función pública y cómo tenemos que hacer alianzas e interactuar con diferentes organizaciones, porque los gobiernos no vamos a poder solos. Definitivamente. Sin embargo, mi optimismo nace de las exitosísimas alianzas que en Querétaro hemos construido, no de ahora, sino de todo el tiempo, con las personas, con la ciudadanía, respecto de los temas que más nos incumben. Y es donde yo creo que vamos a tener éxito y es donde yo creo que lo vamos a lograr. Desde nosotros estamos haciendo lo que nos toca y seguro un montón de ciudadanos también. Es el momento del activismo ambiental masivo de los jóvenes, de los adultos, de los niños, que todos colaboren. Por eso estas iniciativas, y a los gobiernos nos va a ser imposible regularlas todas. ¿Qué nos toca? Claro. Nomás poner los elementos para que todas estas iniciativas puedan crecer por sí mismas y encuentren sus héroes y sus heroínas en cada colonia, en cada comunidad o en cada podcast como ustedes dos. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente creo que es un gran reto la movilización, el dinamizar a la sociedad. Creo que sí, es algo complejo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado tratar de abordar estos temas a veces con personas jóvenes, a veces con niños, que a mí he tenido muy buenas experiencias a través de pues de las infancias, ¿no? Sobre todo que creo que ya vienen con o les ha tocado tener una mentalidad distinta, ¿no? A partir de la realidad y las cosas que estamos viviendo. A veces con las personas mayores es un poco más difícil, al menos en mi experiencia, pero sí creo que pues yo también no he perdido la esperanza y por eso sigo en este camino, pero sí, creo que todavía podemos plantearnos qué más podemos hacer, ¿no? Yo siempre pienso, sí, definitivamente estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para poder aportar y para poder ayudar, y cada día me doy cuenta que hay algo más que puedo hacer, ¿no? Desde cambiar un hábito, desde moverme en bici o cualquier cosa, creo que como Ale, sí, cada día podemos descubrir una forma más de poder apoyar, ¿no? Apoyar a esta causa. Claro que sí. Okay. En eso estamos. Pues bueno, subsecretario, de verdad le agradecemos muchísimo que haya venido aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo porque las juventudes estamos bastante preocupadas ahorita con el tema de la subida de la temperatura, que ya lo vimos real. Todo el mundo quiere plantar árboles, todo el mundo quiere separar su basura, todo, pero hasta que lo vemos real. O sea, no había pasado hasta estos días, ¿no? Que hemos sentido ahora sí que cerca el fin. Muchísimas gracias, subsecretario. La orden. Y antes de irnos, ¿nos podría también decir las redes sociales en donde pueden encontrarlo a usted y a la secretaría? Sí, por mira, favor. nomás que déjame agarrar un mío. Sí, claro que No sí. sé. Claro que sí. En la secretaría, espérame, ahí le editas porque... Sí, no te veré. Estoy entrando aquí a mi acordeón. Mira, el portal de la Secretaría es portalquerétaro.gov.mx/Cedesu. Okay. Y en mis redes, en Twitter, estoy como rtorreshdz, en Instagram como rtorreshdez, y en Facebook estamos estrenando página. Ay, qué bueno. Ay, qué padre. Chocoso. Que se llama Ricardo Torres Ambiente QRO. Muy bien. Para que me sigan. Sí. Delo por hecho, Subse. Muy bien, pues con esto damos por concluido este podcast. Muchísimas gracias, subsecretario, por acompañarnos y por platicar un poco más con nosotros y con nuestra audiencia acerca de estos temas tan importantes, ¿no? Que justamente es la finalidad de este espacio, el poder reunir a personas que estén trabajando en pro de las causas que nos
que nos aquejan en estos días, ¿no? A nosotros nos pueden encontrar como Brigadas Medio Ambiente en Instagram y también ya subimos nuestros primeros capítulos a Spotify, entonces para que pues por ahí nos escuchen. Muy bien, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.